Es un gusto saludarles nuevamente de parte del Consejo Económico y Social de Guatemala en seguimiento a el plan de reactivación económico y social que se ha propuesto. En esta nueva oportunidad iniciaremos abordando el tema, las primeras líneas acerca de la movilidad humana y la atención integral al migrante, sabiendo que es un tema de amplio espectro, de muchas consideraciones, de investigación, de análisis, etcétera. Sin más preámbulo, le daremos la palabra al doctor Caril Alonso, como dije recién, experto en políticas públicas, un socio muy querido por el Consejo Económico y Social de Guatemala, e iniciaremos abordando este tema tan importante, tan trascendental, que está contenido en el PRES que ha propuesto el CES, como repito, como uno de los componentes sustantivos. Así es que gracias a los que se conectan a esta transmisión, a los que lo van a ver posteriormente, un tema muy enriquecedor, muy de coyuntura nacional. Así es que, por favor, doctor Alonso, la palabra y las pantallas son suyas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jairo. Quiero dar la bienvenida esta mañana a esta sala virtual, principalmente a los miembros consejeros del sector laboral, empresarial y cooperativista del Consejo Económico y Social. También a los señores funcionarios, a los amigos, colegas y principalmente a investigadores, a profesores y a las organizaciones sociales que esta mañana van a estar en línea con nosotros o tendrán de alguna manera la oportunidad de poder ver en diferido esta comunicación. Es importante esta mañana mencionar que el tema está directamente vinculado con el programa económico y social conocido en el CES como el PRES, que es el documento que orienta los grandes procesos de discusión, de consenso y principalmente del diálogo de políticas. El tema, migración hacia una agenda de movilidad humana para las migraciones desde la perspectiva integral, lo que presenta originalmente son nuevos escenarios, principalmente para la gestión pública, pero adicionalmente para la sociedad en general. En esa perspectiva es importante explicar que el contexto en el cual se aborda el debate de la movilidad humana esta mañana tiene que ver con la propuesta que se hace en el Plan de Reactivación Económica y Social del CES, que pretende justamente abrir los grandes debates y consensos a nivel de los sectores representados en esta institución, pero también abrirlo para que todos aquellos que sean parte de una dinámica de carácter estatal como la migración, que termina convirtiéndose más que en un fenómeno, ya en una regularidad en los contextos en los cuales estamos inmersos en América Latina, en Centroamérica y en Guatemala en particular. Es importante mencionar que el CES tiene dos grandes marcos. Un primer componente de 4 temas directamente vinculados sobre aquello que está directamente hacia lo que va a significar la estabilidad estatal, desde el Sistema Nacional de Información, el Sistema de Servicio Civil, la transparencia en todo el proceso de la interacción de las adquisiciones y las finanzas en inversión pública. Estos 4 temas es lo que el CES ha denominado los componentes estructurales del PRES. Pero hay 9 temas adicionales que constituyen los grandes marcos sustantivos que van a derivarse principalmente en política pública. Y es esto lo que se busca en estos procesos de abordaje en el que los diálogos por ahora solamente abren el gran campo del diálogo sobre temas que fundamentalmente se convertirán en buques insignia posiblemente para una discusión con diversos sectores de la sociedad civil. Es importante tener en cuenta que el gran marco de trabajo del CES, aunque funciona en la perspectiva de una entidad autónoma, es estatal y se alinea en principio a los debates y a las discusiones del Plan de Gobierno 2020-2024. Está de alguna manera determinado por los grandes propósitos que marcan la visión del Catón 32 y sobre todo la gran visión de la política
supranacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se convierten hoy en día en esa gran línea y orientación para los siguientes 10 años. Es importante mencionar esta mañana que el marco en el cual se ha construido el plan económico y social que se presenta ahora en la perspectiva estructural y en la perspectiva sustantiva parte de 3 grandes marcos. En principio, vale mencionar que es importante reconocer que tal como lo han venido afirmando los centros de investigación, tal como lo han venido afirmando expertos a nivel internacional y nacional, existe un escenario que de alguna manera está determinando el gran fenómeno de las migraciones en esta región del hemisferio, pero también en particular de Guatemala. Esto tiene que ver y está relacionado con factores como lo que vivimos en el 2020 y ahora en el 2021 de la coyuntura sanitaria mundial que tiene que ver con el COVID-19, que por supuesto tuvo un efecto fundamentalmente cruel en algunos casos frente a lo que significó el apagón económico y que derivó principalmente en aquellos fenómenos que nosotros pudimos conocer en el año 2020. Y por otro lado, no podemos negar que los efectos, principalmente de carácter ambiental, como el IOTA y el ETA, que en su efecto por el país no solamente causaron un desastre en materia de los efectos, sino en el retraso que implicó y que implica de aquí en adelante el entender lo que va de alguna manera a vivir nuestras regiones a partir de lo que significan el cambio climático. En este contexto, los 9 marcos que sirven como visión sustantiva para la visión de políticas tiene principalmente una, que es la que esta mañana va a servirnos de referencia principalmente para abrir en principio el interés y situar en el escenario de la visibilidad del debate nacional la política de movilidad humana y atención integral al migrante. Esta primera etapa está directamente vinculada con el hecho de que nos interesa desde el CES el poder situar principalmente en aquellos sectores que están estudiando, que están proponiendo, que están discutiendo, pero también en los sujetos que viven la migración, el poderlo entender mejor y poderlo situar como parte de lo que pueda implicar el papel del CES, no solamente en una propuesta de política, sino también acompañando, recomendando e incidiendo en aquellos momentos en los cuales la institucionalidad pública se ve obligada a participar. Y la tarea del CES es no solamente acompañar, sino también asesorar y adicionalmente el poder realizar aquellos estudios que tengan que ver con la visión de política. Es importante tener en cuenta que para poder entender mejor todo el marco de la movilidad humana y la atención integral al migrante, vamos a hacerlo desde la perspectiva del gran marco de los ODS. ¿Qué es lo que nosotros vamos ahora a intentar entender por movilidad humana? Al principio, el CES reconoce que en la evolución de la humanidad, los procesos de la movilidad se han convertido en una actividad en la que el hombre se ve precisado, no solamente a encontrar aquellas razones que tengan que ver con su realización personal, sino muchas veces a plantearse la posibilidad de poder hacerlo en el marco de la búsqueda, no solamente de procesos de mayor armonía social, sino adicionalmente porque a partir del convencionalismo internacional, la movilidad humana se convirtió en un derecho al cual todos, de alguna manera, estamos no solamente con la posibilidad de hacerlo, sino que forma parte de estas dinámicas de carácter humana que se van dando en todo el proceso de la vida social, política y económica de cualquier país del mundo. Vamos a entenderlo como un derecho, pero también detrás hay factores que están implicando el que ese derecho se vea de alguna manera pues forzado por aquellas razones que tengan que ver principalmente con zonas de carácter ilícito
que nosotros obviamente en la perspectiva de este proceso de apertura al análisis, no solamente queremos poner el punto en la discusión, dado que muchos fenómenos de la movilidad están forzadas principalmente por la trata de personas que no solamente deberá formar parte de esa respuesta implacable del Estado, sino que deberá convertirse en una bandera en la cual deberemos de mantener los principios del derecho humano. Y finalmente, porque la movilidad humana ha ido creando un rastro en una huella social que va generando víctimas que deberán entenderse en todo el panorama en el cual hay una visión en la que no solamente hay efectos que tengan que ver en la perspectiva de la integración de la familia, sino también en la perspectiva de verse expulsado de una nación por razones de oportunidad y eventualmente también verse precisado al sufrimiento que se produce como parte de aquellos marcos de carácter legal que corresponden a un debate que está pendiente todavía y que desde el CES estamos interesados en poderlo abordar, que es lo que vamos a denominar la gobernanza internacional del proceso de la movilidad humana, con el cual queremos marcar el principio de un debate que nos lleve principalmente a entender que detrás del derecho están ocurriendo fenómenos en los cuales hay una implicación en el que la justicia deberá aparecer como una presencia implacable y en donde tenemos que reconocer que las víctimas detrás de todo este proceso también requieren un marco de atención de carácter estatal. ¿Qué ha ocurrido con la movilidad humana en una dinámica que resulta ser parte y por antonomasia? Es decir, una especie de actividad que se relaciona a la civilización en los últimos 20 siglos de este planeta. Según Naciones Unidas, en los últimos 20 años, el registro sobre la base de cómo se ha comportado el fenómeno de las migraciones alcanza un total de 281 millones de personas. Esto ha implicado que en todos los continentes, en todas las regiones, se ha producido no solamente el desplazamiento interno, sino también el desplazamiento de carácter internacional. Por lo tanto, más allá de un fenómeno como tal, en el CES queremos encontrarlo como un debate que nos permita situarlo en un contexto de una regularidad que obliga a una respuesta de carácter estatal. Esa respuesta de carácter estatal es la que vamos a encontrar a partir de la presentación de este tema, en el cual queremos encontrar en los siguientes meses la oportunidad de abrir un diálogo que nos permita ir alcanzando un consenso que vaya directamente vinculado hacia ese derecho en el cual tenemos que encontrar no solamente el entender el derecho detrás de las causas que lo están promoviendo, sino el poder vincular otras lecturas que nos obligan no solamente a comprender la movilidad como parte del derecho, sino como parte de los efectos de una sociedad que está dejando de hacer aquello que le corresponde o a un Estado que está limitando su acción en función de la tarea que le corresponde también hacer. ¿Cómo situarlo y entenderlo mejor? ¿Coyuntura o fenómeno social, económico y político? ¿Qué es exactamente lo que está distorsionando este gran contexto y cómo lo estamos entendiendo en esa percepción de la realidad? Por supuesto, la pregunta que nos hacemos aquí detrás es ¿qué es lo que vemos o qué es lo que queremos ver? Por lo tanto, también está la pregunta que subyace, ¿qué es lo que no estamos viendo detrás de un fenómeno que requiere una respuesta inmediata? Hemos encontrado tres dimensiones desde la perspectiva sociológica para poder entender el contexto de esta realidad. Vamos a utilizar los tres escenarios clásicos. La democracia que por ahora a nivel del gran debate internacional está presentando principalmente debilidades a nivel del marco institucional, que es la que produce los bienes públicos para que el ciudadano de cualquier país del mundo pueda encontrar pues, los canales de ascenso social para alcanzar el bienestar. Hay no solamente desconfianza, sino una baja credibilidad
en la dinámica política. Esto lo podemos encontrar en Latinbarómetro del 2021, en el que casi se alcanza el 49% de confianza en la política, y esto nos produce principalmente una gran perspectiva. Estamos entrando en una crisis de gobernabilidad que de alguna manera esta dimensión también está vinculada para poder entender qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno de la movilidad social. La economía, que representa gran parte de lo que deba de implicar el crecimiento de un país, ahora está generando procesos en los cuales cada vez más las desigualdades resultan ser mucho más visibles, dado que las condiciones en las cuales estamos en países como los nuestros desarrollándonos, vemos que los indicadores son cada vez menos optimistas, es decir, en relación al rezago social. Sin embargo, son optimistas en materia del crecimiento económico. Este debate tendrá que llevarse en el marco de una discusión que nos permite encontrar puntos de coincidencia para empezar a acercar crecimiento y desarrollo humano en la perspectiva que pueda apuntar hacia una mejor posibilidad de bienestar en regiones como la nuestra. Y finalmente la sociedad como tal ha entrado en procesos en los cuales la desigualdad resulta ser la mayor, de alguna manera, la mayor expresión de sociedades que empiezan a presentar condiciones en donde la falta de oportunidades, el efecto del desempleo empieza a traducirse en una mayor desnutrición y empieza de alguna manera también a encontrarse menos dinámicas que apunten hacia el ascenso social. Estas tres dimensiones, que por supuesto deberán ser sujetos de un análisis en estudios mucho más profundos, nos permiten presentar una primera aproximación sobre un contexto que nos lleva a preguntarnos si efectivamente la movilidad humana está directamente vinculado con las tres dimensiones en las cuales estamos encontrando aquellas respuestas que pueden dar, en principio, pautas para iniciar el diálogo. El modelo económico y productivo es una primera faceta que nos ayuda a poder entender si estamos acercando esas posibilidades para que exista una condición de crecimiento mucho más integral en materia del desarrollo humano. Si la gestión pública está haciendo ese engranaje que permita el que se incorporen bajo los principios de la producción de bienes públicos, no solamente a partir de mejores coberturas, sino mayor calidad en la atención y sobre todo mejor gasto público en relación a las respuestas que demanda la ciudadanía, a encontrarnos si la violencia de alguna manera está determinada por un marco de mayor gestión en materia de seguridad. El último informe de Naciones Unidas del año 2020 en materia de violencia presenta los indicadores más altos en los 5 continentes. Esto puede servir como un factor de análisis para que deba de incorporarse en el debate de la movilidad humana y la atención de la migración integral, el que esto forme parte de un nuevo marco de políticas que nos permita enfrentar un fenómeno que se ve vinculado a factores como la violencia, que tal como fue estudiado en América Latina, se encontró vasos comunicantes entre un mejor desarrollo económico local y los efectos de la violencia. Y por último, la densidad estatal, es decir, tal como lo había dicho el informe de Naciones Unidas del año 2009 y 10 en Guatemala, la presencia del Estado en términos de carácter institucional no solamente resulta, es decir, débil, sino que adicionalmente tiene la incapacidad de poder alcanzar mayores coberturas de carácter territorial, lo que nos lleva principalmente a redescubrir el gran debate sobre si los escenarios de carácter territorial están propiciando el que pueda estimularse un proceso de movilidad humana
que esté directamente vinculada con aquella presencia estatal que por ahora no ha alcanzado la totalidad del territorio. Por supuesto que podemos encontrarlo desde diversas perspectivas. Hay un análisis que se ha venido haciendo alrededor del papel del Estado y el mercado y cómo ésta ha tenido una relación directa con los sectores de carácter social y cómo se ha incorporado principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades de las áreas rurales en relación a esta interacción en la cual cada vez en teoría debería de haber una mayor capacidad de integración que nos permite ir encontrando puntos de coincidencia. Por ahora entendemos que esta crisis puede resolverse por la vía de un proceso de diálogo que nos lleve principalmente a una mayor posibilidad de encontrarnos en visiones de consenso. El CES está volcado en una mayor posibilidad de encontrar esos puntos que nos lleven particularmente al encuentro de un consenso a través de un diálogo de política. Sin embargo, no podemos negar que las condiciones hasta el día de hoy pues están demostrando principalmente en el informe de Naciones Unidas del 2021 que tenemos una pobreza multidimensional basada principalmente en condiciones muy altas, dado que los factores que están detrás han ido incidiendo para que no solamente se mantenga, sino que se aumente una condición de exclusión. Y esto nos conduce principalmente a una medición sobre la base de la condición del índice de desarrollo humano que nos coloca en una posición media. Si estamos en este momento en una condición, en el marco del desarrollo a nivel hemisférico, en una condición de vulnerabilidad que nos obliga a una discusión con la mayor celeridad para encontrar respuestas, de manera que nos permita relacionar si efectivamente la movilidad humana que se ha venido dando en los últimos años está directamente vinculada con un proceso que tiene que ver con la forma como estamos construyendo la visión de políticas. A esto se suma la crisis sanitaria y sobre todo esas implicaciones que ha tenido a la luz de cómo estamos avanzando principalmente en enfrentar la crisis. Una de las mayores preocupaciones es que estamos en una posición vulnerable en relación a la capacidad de alcanzar a la totalidad de la población en relación a cómo están avanzando otros países en el continente. Esta relación lo que nos permite es plantearnos también si las salidas alrededor de las respuestas que estamos dando para entender mejor la movilidad humana en el contexto de la migración deberá de tenerse en cuenta a la luz de los servicios públicos como la salud, que deberán de alcanzar un nivel de cobertura y de atención con la mayor calidad. ¿Cuáles son los escenarios con los cuales queremos abrir el diálogo esta mañana para el corto y el mediano plazo? Vamos a verlo en tres dimensiones. Si la movilidad como alternativa, si ya dijimos que la movilidad humana es un derecho y que está reconocido en el convencionalismo internacional, ese proceso de movilidad como decisión individual está planteando diversos factores que lo están condicionando. En principio, las oportunidades, en principio, las condiciones de tipo social y sobre todo aquello que permita el que el ciudadano se vea inmerso en una dinámica en la que, como cualquier ciudadano del mundo, aspira a que él como persona y la familia a la cual proviene querrán aumentar su nivel de bienestar. Cuando estas condiciones no son capaces de alcanzar la armonía y el bienestar mínimo, es decir, en condiciones de qué se necesita para vivir en este país, generalmente pues se promueven estos procesos que van a derivar en ese derecho hacia una decisión de movilidad en la que se aumenta la condición de migración en Guatemala. Este debate, por supuesto, no solamente forma parte de una condición que es necesario poderlo entender mejor para poder encontrar aquellas respuestas que permitan el poder comprender si efectivamente la migración forma parte de un derecho o si forma parte de otros factores que están estimulando el que estos tengan un mayor impacto ahora y que se mantengan en los siguientes años. Entendemos que la movilidad
que por supuesto, como derecho, no puede dejar de negarse que forma parte de estas negaciones que posiblemente forman parte de las agendas en América Latina, en donde de no encontrar una respuesta de carácter estatal, posiblemente formen parte de aquello que deberíamos de situarlo en las dinámicas que podrán darse en los siguientes años, de no construir políticas con una respuesta que tenga que ver principalmente con la atención y la producción de los bienes públicos. Hay otro factor detrás de la movilidad humana, también está la movilidad del retorno. Todos aquellos que tienen no solamente la posibilidad de retornar a su país, es decir, bajo condiciones de regresar a aquello que tenga que ver con esa identificación de país, es decir, que requiere no solamente la apertura, la condición, sino también la capacidad de comprender el significado de este retorno, sino también aquellos que se ven retornados como parte de aquellos procesos en los que el derecho de otros países se ve pues precisado a regresar a aquellos migrantes que no tienen la oportunidad de concluir ese proceso de movilidad. Es importante empezar a construir entonces desde la perspectiva del retorno todo aquello que tenga que ver con la asistencia para la reinserción, y eso tendrá que ver principalmente con marcos de carácter institucional que estarán directamente vinculados con procesos de seguridad, con procesos de empleo, con procesos de servicios básicos como salud, educación, vivienda, pero sobre todo tendrá que plantearse la oportunidad de integrarse de manera mucho más plena en aquellas oportunidades que le permitan el poder reemprender nuevamente su vida a nivel nacional. Esto inclusive tiene que ver con sistemas de documentación para poder devolverle ese sentido de ciudadanía a los guatemaltecos que se ven precisados al retorno como parte no solamente de su regreso después de años de residencias externas, sino aquellos que se ven devueltos como parte de los procesos de aplicaciones de normas legales a nivel internacional. Esto, por supuesto, tendrá que ver principalmente en esa cantidad de guatemaltecos que retornan por las condiciones de carácter legal de los países en los cuales pues se ven precisados a buscar esa nueva vida. La movilidad como tránsito, que sería el tercer tema, desde la perspectiva de un diálogo de políticas, el interés que hay es el empezar a discutir todo el marco de la gobernanza internacional de las migraciones, que tienen que ver en principio sobre cómo se comporta esa movilidad que están teniendo ciudadanos de otros países que se ven precisados a pasar por nuestro territorio. Es importante empezar a plantearnos una perspectiva de acuerdos marco a través de SICA, por ejemplo, para que se pueda discutir en las cumbres presidenciales un nuevo debate sobre el planteamiento y respuestas de carácter institucional que los estados en esta región deberíamos de darle. Adicionalmente, el hacer un llamado en la perspectiva de la Organización de Estados Americanos para que exista una política que pueda implicarnos un debate a nivel más continental para no solamente replantearnos respuestas a la movilidad humana, sino a darle respuesta también a lo que está ocurriendo en regiones de este continente, en donde están aconteciendo fenómenos en las cuales la respuesta de carácter humanitaria deberá de ser no solamente urgente, sino con todo aquello que tenga que ver con el derecho humano. Regresar a un acuerdo marco con Naciones Unidas para poder entender lo que está ocurriendo en América Latina, pero sobre todo en el caso guatemalteco, volver a retomar el tema de la discusión con México, pero principalmente con Estados Unidos. En la perspectiva del debate con Estados Unidos, el CES entiende que el Instituto de las Políticas de Migración
de Estados Unidos ha planteado una primera salida que puede implicar un primer debate para una discusión que nos permita aproximarnos. El diálogo de políticas es eso justamente, el abrir el debate sobre aquello que podría convertirse inicialmente en las bases de una discusión sobre temas que deberán de alimentarse, sobre investigaciones, sobre propuestas, sobre cómo el sujeto de la migración decide tomar la decisión y las condiciones en las cuales hay detrás alrededor de cómo están funcionando los marcos de carácter institucional en los gobiernos locales. El tema es qué aportamos en esta etapa para que podamos construir el primer diálogo de políticas para un tema que no solamente va a requerir de la decisión estatal, sino también va a requerir de la participación a nivel del sector económico, de manera que todos podamos vernos envueltos en un proceso que nos permita una agenda que siente las bases para empezar a discutir y que vaya en línea a un mayor crecimiento del país, pero también y sobre todo al desarrollo humano. Un primer marco sobre esto es encontrar de manera inédita una discusión con el sector privado para plantearnos respuestas en las alianzas público-privadas. No solamente se trata de explotar un negocio que pueda concesionarse y que rinda un mejor margen en la administración del servicio y en ese margen de ganancia, sino también en aquellas aplicaciones de carácter social como la movilidad humana y la atención al migrante de carácter integral, que nos permita un acuerdo de debates en la cual por ahora solamente queremos abrir la discusión para que nos permita alimentar en un primer momento una visión de participación conjunta. Queremos abrir la discusión sobre cuál es el papel que podemos jugar en la perspectiva del Estado y el papel del gobierno en la tarea de animar una agenda que nos permita incidir principalmente en los gobiernos, tanto el nacional como el gobierno municipal, para articular en una sola línea un proceso que nos permita ir enfrentando una movilidad humana desde la perspectiva del derecho, pero también en la perspectiva de consolidar aquello que tenga que ver con el talento humano que este país tiene para emprender salidas que vayan en la visión de carácter más integral. En esta perspectiva, la tarea es intensificar modelos de planificación e inversión que tengan que ver principalmente con mejorar la capacidad educativa en una discusión que nos permita evaluar si efectivamente lo hecho hasta hoy está promoviendo que el guatemalteco se quede o se vaya. Es decir, la seguridad tanto institucional como la seguridad humana, que tiene que ver principalmente en cómo se están ejerciendo aquellos procesos de presencia institucional en modelos de atención en salud que vayan directamente más cercano a la población para que reciba en el momento más oportuno aquellos servicios que hasta ahora, es decir, no solamente han sido lejanos, sino que muchas veces son inexistentes. Y finalmente, el tema del empleo. Es decir, el tema del empleo es en modelos económicos como el nuestro, el papel y el buque insignia más importante. Esta discusión del empleo tiene que ver con cómo construimos estas alianzas público-privadas para que el estímulo a la inversión nos permita una posibilidad de abrir un gran campo a nivel de inversiones territoriales. Y para esto tenemos que hablar de la infraestructura productiva, en la cual, es decir, no solamente tenemos que hablar de el sistema de la red vial, sino adicionalmente en telecomunicaciones, en energía eléctrica. Es decir, tenemos que hablar principalmente en aquello que nos permita el adecuar una condición que extienda el estímulo a inversiones de carácter privado, pero también de carácter estatal, para que vayamos trabajando de manera conjunta en un proceso que no necesariamente tiene que ver en una simple atención, sino que tiene que ver con un modelo de políticas en una visión mucho más amplia que nos permita acercarnos principalmente en tres grandes escenarios. Políticas nacionales que prioricen principalmente la inversión en aquello que vaya directamente vinculado
con ese empleo digno que tiene que ver no solamente con el salario mínimo, sino que tiene que ver con la creación del empleo como tal, en donde esto sea producto de procesos de inversión que nos permitan buscar mecanismos como los iniciados en los años 80 y 90, denominadas como las economías de aglomeración, y que más adelante fueron entendidas como las ciudades intermedias. Tenemos que priorizar políticas y no, es decir, queremos desaprovechar el momento que es oportuno para un debate que nos lleve principalmente a hablar de empleo. Es decir, qué significado tiene el papel del empleo en materia de la seguridad social, qué implica modelos educativos que estén directamente vinculados con la capacidad de incidir en avances principalmente de inversión en la industria, en las tecnologías, en la innovación, hablar de salud en términos de cómo aproximarlo principalmente a las áreas territoriales, en infraestructura que tenga la posibilidad de convertirse en ese gran eslabón para procesos de transformación en este país, pero principalmente a nivel de las áreas territoriales. Y por último, el tema del desarrollo rural, que es una agenda que se ha venido postergando alrededor de cómo vamos a ponernos de acuerdo para integrar un modelo que implique mayor inclusión, principalmente de los pueblos indígenas y de las áreas rurales, que incorporan principalmente servicios que tengan la posibilidad de abordar todos aquellos temas, por sensibles que sean, el poderlos discutir en una mesa que nos permita construir la visión de los siguientes años. Y por último, el tema de debate con la política de los Estados Unidos. De alguna manera hay una especie de simpatía por la propuesta que tiene el Instituto de Políticas de Migración de los Estados Unidos sobre que debemos de replantear un modelo de sistemas de contratación a nivel de empleadores en los Estados Unidos para la promoción del empleo temporal, o sistemas de contratación que puedan asegurar la posibilidad de poder contar con el recurso humano que pueda tener la posibilidad de una migración más en el marco de oportunidades económicas, y sobre todo el demandar una reforma migratoria que también formará parte de una discusión en esta aproximación a un debate en el que estamos buscando por ahora el que el tema se pueda posicionar en una discusión a nivel de los centros de investigación, a nivel de los tanques de pensamiento, a nivel de las universidades, a nivel de las organizaciones no gubernamentales y principalmente de las organizaciones de migrantes, en la que todos estamos involucrados para definir un acuerdo de consenso que nos permita ir construyendo visiones de carácter más estatal. ¿Cómo entender las alternativas? En principio, desde la perspectiva estatal, es hacia la producción de los bienes públicos. Y los bienes públicos son aquellos que nos permiten, a partir de lo que le corresponde al Estado hacer, construir esos canales de ascenso social a partir de la educación, la salud, el empleo, la seguridad, a partir principalmente de todos aquellos marcos que permitan la realización del ciudadano guatemalteco en un contexto que vaya directamente vinculado con democracias en un Estado de Derecho que permitan una mayor participación de los ciudadanos. Si bien es el escrutinio público el que va a decir si estamos en la línea correcta, la idea es por ahora empezar a abrir una discusión que nos permita aproximarnos a esto que vaya directamente vinculado con esa aspiración. Es decir, el ciudadano en todos los campos de la sociedad está buscando la realización del bienestar. Y ese bienestar está basado en estos pasos en camino hacia la prosperidad. La prosperidad está asociada al bienestar, está asociada a la educación, a la recreación, a la familia, a la seguridad, al emprendimiento, a la propiedad, a la inversión, a la ciudadanía y a la participación. Estamos hablando de estados democráticos con la capacidad de entender que el ciudadano es el sujeto priorizado para hacer que éste tenga la gran posibilidad de encontrar su propia realización en un país próspero como el que queremos empezar a discutir a partir de una visión que nos aproxime principalmente a esta comprensión. Si la movilidad humana es un proceso indetenible,
No vamos ni pretendemos detener la movilidad humana ni el proceso de las migraciones. Estamos buscando respuestas que nos permitan ir entendiendo este fenómeno para que vaya vinculado principalmente al fortalecimiento de un Estado con la capacidad de hacer y de dar esas respuestas que el ciudadano está buscando. Estamos empeñados en una discusión que nos lleve principalmente sobre una agenda de crecimiento y desarrollo y entender la movilidad humana y la atención del migrante en una perspectiva principalmente de Estado. Y esto implica el que tengamos que discutir a nivel de todo el entramado institucional esta alineación de políticas que vaya directamente vinculado a entender y a dar respuestas. Eso implica entonces el que queremos discutir a nivel nacional aquello que nos permita enfrentar las respuestas a la movilidad humana, pero también queremos hablar sobre la gobernanza de carácter internacional sobre la movilidad humana. No podemos hablar solo desde Guatemala en un debate en el cual no solamente no queremos tener la razón, sino que lo que queremos es encontrar respuestas que puedan llevarnos principalmente a un consenso mediante un diálogo de políticas para dar respuestas en el corto plazo, de manera que podamos pensar en un Estado que vaya principalmente dando respuestas hacia modelos de carácter mucho más integral. Estamos claros que los modelos de planificación por políticas clarifican el futuro. Y es desde ahí en donde el CES no solamente quiere propiciar este diálogo, sino que quiere posicionar en los diferentes sectores un debate que nos permita primero entender y en segunda instancia empezar a encontrar respuestas y en tercera instancia poner en marcha las políticas que permitan que la institucionalidad pública gestione no solamente respuestas, sino que incida principalmente en los indicadores en los que por ahora no son los mejores. Y a eso apuntamos, a encontrar una respuesta en una perspectiva que nos ayude a entender la movilidad humana como un derecho, pero también a un sistema de respuestas por la vía de políticas públicas en las cuales se apropie el Estado, se apropie el gobierno y se apropien las instituciones públicas con la participación del sector privado para que acompañen un proceso de encuentros en los cuales la sociedad guatemalteca puede encontrar una visión para el corto y para el mediano plazo. Muchas gracias y vamos a quedar para un diálogo posterior en el que podamos ir encontrando estas respuestas. Muchas gracias a los diferentes sectores y gracias a los funcionarios y a quienes nos escucharon esta mañana. Buen día para todos. Muchas gracias al doctor Alonso. Un tema por demás interesante. Seguimos abordando el PRES que ha propuesto el Consejo Económico y Social de Guatemala. Hemos dado los primeros acciones, las primeras líneas de pensamiento, de acciones, de investigación, y el doctor Alonso ha desvelado muchos aspectos importantes acerca del tema de la movilidad humana y atención integral al migrante, como una apertura a este diálogo que debe ser amplio en su estudio, en su análisis, para encontrar las vías, las rutas y por ahí formular la política que sea más adecuada en este tema tan trascendental que no solo es de nuestro país, sino que es de la región y global, tal como nos lo comentaba el doctor Alonso, y muchos otros temas más que vienen vinculados a esta situación, que están plasmadas en el Plan de Reactivación Económica y Social. Muchas gracias a las personas que se han conectado en el en vivo y por las personas que estarán posteriormente escuchando y viendo este tema tan importante. Próximamente les estaremos invitando a los temas que vengan, tanto a este como a los otros. Así que de parte del Consejo Económico y Social de Guatemala, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengan buen día.